Organismos internacionales afirman que el crimen organizado impone su ley en algunos países de América Latina y de Centroamérica y que la violencia y el crimen están amenazando a las débiles democracias, especialmente de Centroamérica. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y SINART, el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica. Estos son nuestros invitados. Con nosotros está Michelle Chinchilla Calderón, quien es politóloga y analista internacional. Nos acompaña también don Francisco Barahona Riera, quien es abogado, experto en Derecho y Política Internacional, fue representante de Costa Rica en las Naciones Unidas y también fue rector de la Universidad para la Paz de Costa Rica. También está Pablo Barahona, abogado, profesor de Derecho y ex embajador de Costa Rica en la OEA. Y finalmente don Fernando Berrocal, quien es ex ministro de Gobernación y Seguridad Pública de Costa Rica y ex embajador de su país en las Naciones Unidas. Gracias a todos por venir. Expertos y organizaciones internacionales afirman que la región vive una verdadera amenaza en cuanto al crimen organizado y el narcotráfico, y que la violencia se extiende, especialmente en Centroamérica. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo aquí en Centroamérica, Michelle? Centroamérica está viviendo un proceso no solamente de cambios sociales, cambios sociodemográficos y cambios políticos, sino que está viviendo un proceso de cambio a nivel de la conformación del crimen. Ya no solamente es una delincuencia organizada o una delincuencia civil a nivel de ciudadanos, de robos, hurtos, crímenes, sino que estamos siendo permeados por olas de violencia que nacen a raíz del narcotráfico. Mucho es por la conformación geográfica que tiene Costa Rica en el continente, que es como un puentecito que conecta el sur con el norte. En esa perspectiva, el crimen organizado ha visto a Centroamérica como la puerta perfecta, no solo de paso, sino también como una zona bodeguera para guardar todo lo que es el narcotráfico. La situación se ha agravado drásticamente en los últimos años. ¿Es así realmente o hay más especulación con respecto a esto, o realmente se trata, como afirman muchos expertos, de una situación muy grave la que están viviendo los países centroamericanos? A mí lo que más me preocupa es la ausencia en nuestros países, incluyo en eso a Costa Rica, a pesar de que es el país más evolucionado institucionalmente de la región, de una política pública de Estado para enfrentar este tema o esta tragedia del narcotráfico, de la criminalidad organizada, como un tema prioritario en la agenda nacional. Se interpreta, mucha gente piensa que es solamente un problema de policía. Y yo, que fui ministro de Seguridad Pública y Gobernación, afirmo categóricamente que no es solamente un problema de policía. Es un problema integral, es un problema que tiene que ver con políticas públicas preventivas, que tiene que ver con un trabajo en las escuelas y en los colegios a través del Ministerio de Educación Pública, que tiene que ver con el tema de las adicciones, que aún en Costa Rica sigue siendo un tema tabú, y ni qué decir en el resto de Centroamérica. Tiene que ver con rehabilitación, tiene que ver con políticas sociales, y ese enfoque integral de ver el tema en su dimensión de policía, en su dimensión internacional, que por demás en esa dimensión tenemos grandes aliados, eso se lo digo sinceramente, allá hay grandes aliados. No, el problema es interno, la falta de una política pública de Estado para enfrentar el narcotráfico, la criminalidad y sus consecuencias en la sociedad. Y esas deficiencias se notan todavía más cuando se empieza a conocer que, por ejemplo, lo que afirman algunos servicios de inteligencia, la situación que está viviendo América Central podría ser más complicada de la que ya han vivido Colombia y México, por los recursos que maneja el crimen organizado, que son infinitamente superiores y desde luego muy superiores a los de los organismos de seguridad. ¿Qué hacer frente a esta situación? Y además con estados que tienen recursos disponibles también mucho más escasos que países como Colombia o como México.
Costa Rica y Panamá, incluso sin poder recurrir en caso extremo al ejército tampoco, que hay que tomarlo en cuenta. Es decir, el camino de regreso para remontar un problema que ya es muy profundo y que ha echado raíces y que ahora se expresa de manera violenta, pero no es que esté aquí a partir de los últimos 5 años, está acá desde hace mucho tiempo. Y mientras no lo convirtamos en la causa célebre de los problemas a resolver desde la política pública, como bien decía don Fernando, como hizo Colombia en los 90s, como ha hecho México en el último decenio, difícilmente Centroamérica pueda salir de esto. Y ojo que estoy diciendo Centroamérica, porque el crimen organizado transnacional no es un tema que se puede abordar desde cada uno de los países, es un tema que se aborda, y eso lo sostuvimos en la Organización de Estados Americanos, o desde el punto de vista regional y conjuntamente entre los estados, sobre todo por la escasez de recursos de países pequeños como los de Centroamérica, o de esto no salimos adelante. Los diagnósticos están bastante claros. Ahora estamos viendo además, y hay mucho más visibilidad porque hay mucho más violencia, lo que estamos viendo, porque han cambiado las modalidades de pago, ya no se paga solo con dinero, sino que se paga con armas y con drogas a los proveedores, a los embodegadores, a los que transportan la droga desde los países productores en el sur hacia el norte. Pero hay que decir que aquí está pasando más del 80% por el Pacífico, que la ruta es por Costa Rica para meterlo a tierra o por Guatemala, y menos de un 20% es el que arriba por el Atlántico y por la ruta de Colombia hacia Venezuela con el cartel de los soles, que podemos hablar que eso tiene una gran implicación, y de ahí entonces hacia Asia y hacia Europa, pero es muy poco, digamos, lo que a Costa Rica, digamos, afecta en la entrada por el Caribe. Y las zonas, digamos, que estamos viendo con más conflictividad social adentro de los países es precisamente por una falta de presencia estatal. Es decir, el crimen organizado entra y hunde sus garras allá donde el Estado no tiene una presencia sólida y una presencia efectiva. La exclusión social es el mejor caldo de cultivo para que el crimen organizado se instale, de tal manera que podemos concluir diciendo que la mejor política criminal es una buena política social. Es alarmante, de alguna manera, lo que usted nos dice, y es bueno que lo diga así con esa claridad, pero existe, don Francisco, conciencia en Centroamérica de la necesidad de abordar este problema. Es un tema que se discute, que se analiza a nivel más amplio que de los círculos implicados, como podrían ser, por ejemplo, la policía, los servicios de inteligencia. ¿La población ignora esta realidad o cómo se vive en medio de esta situación? Mire, muy buena pregunta, sugerencia. Que no hay conciencia ni siquiera en los niveles de representación de la alta política. Con frecuencia tenemos una clase política desubicada, con poca formación, no digo solo académica, sino en el campo de la acción misma, con muchos intereses contrapuestos y con la presencia, desgraciadamente, de Colombia y más al sur, hasta México y más al norte de México, de la influencia de lo que se llama la corrupción. Y obviamente las bandas criminales utilizan la corrupción, el dinero, para estar presentes, no solo para que le hagan favores desde un policía que avisa que hay un retén hasta un juez que procura liberar a alguien que ha sido capturado con las manos en la masa. Lo que más me preocupa a mí en todo esto es la espiral de violencia que se ha producido en todo el Caribe y todo Centroamérica, México y Colombia. Esa espiral de violencia no es solo provocada por el narcotráfico, es una espiral de violencia basada en la acumulación de riqueza en muy pocas manos. Se dice que un 1% de la población en esta región del mundo concentra más del 60% de la riqueza, y la pobreza desencadenada en el resto de la población, una pobreza que entonces los hace que sean carne de cañón muy fácilmente requeribles por las bandas del narcotráfico. Y ese nivel de injusticia social, de falta de políticas públicas de integración, de ver el tema de la violencia como un tema de enfermedad social, como lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hace que entonces el único instrumento principal para revertir la situación sea la presencia policial, sean los cuerpos de seguridad, sea la confrontación, inclusive el ejército en las calles. Y entonces eso lo que genera es más violencia, más confrontación y más ampliación del fenómeno. Sin duda alguna. Ahora, esta situación se está volviendo cada vez más grave. Expertos internacionales, organismos internacionales, gobiernos de otras latitudes expresan su preocupación por lo que está pasando en Centroamérica en relación al crimen organizado. ¿Cómo lo vive la política local?
¿Hay entre los políticos conciencia de que se trata de un problema gravísimo que también tiene que ver con lo que es soberanía, con lo que es independencia de los países, con lo que es la realidad actual y lo que es el futuro de estas naciones, sobre todo con el futuro de sus habitantes, estos habitantes pobres que nos mencionaba don Francisco, que viven en condiciones miserables, que son carne de cañón y que son el caldo de cultivo de esta maldad? Es que yo creo que el grave problema que hay aquí, o el ruido que se está haciendo, es la separación entre el tema de la delincuencia y el tema de la pobreza o la inclusión social. No hay una política, como bien han apuntado, que sea integral, que piense o repiense el tema de la seguridad, no solamente fronteriza, y la seguridad ciudadana y la seguridad regional, desde el individuo como tal. Estamos en un sistema en el que nos demanda que el bienestar de la gente es por medio del tener. Tenemos que ser felices teniendo casa, teniendo carro, teniendo comodidades, teniendo salud, educación, por supuesto, teniendo derechos humanos, teniendo un estilo de vida apropiado y digno. Pero eso está todo sustentado en el tener. Y cuando hay tantos números de brecha social o tan amplia, hay tanta desigualdad, entonces estamos dejando a un mayor porcentaje de gente por fuera. Por supuesto que la gente siempre va a querer tener, porque el sistema mundo te obliga a tener, la televisión te obliga a tener. Cuando ves en la calle a la gente que tiene y yo no tengo, entonces obviamente se crea un resentimiento social. Eso por supuesto no justifica ni la violencia ni el crimen, pero sí justifica o sí se entiende el por qué las autoridades no están abordando el tema desde ahí abajo. Y a nivel local están pensando el tema de la seguridad solamente como algo accesorio y no como una política que se va a integrar con la política estatal. Hay municipios que no tienen policía, por ejemplo. Hay municipios que no entienden que la seguridad tiene que ver con que su gente tenga que comer todos los días o que tenga, digamos, formas de quedarse estudiando o que tenga un trabajo digno al que acudir para que no piensen en buscar otras formas de sobrevivir, porque al final si reprimimos la violencia, es decir, si se atiende simplemente la consecuencia y no la causa, es una espiral que nunca va a terminar, no hay forma de cortarla. Y entre tanto, la situación se agrava, entre tanto, la situación llega a extremos, según algunos, que ya no se trata solo de observar qué sucede, sino que se trata ya de actuar, de tomar medidas. Porque, desgraciadamente, mientras algunos intentan mantener el problema tapado o escondido, expertos señalan que se está perdiendo la guerra contra el narcotráfico y que los narcotraficantes están ganando. Usted, que es un hombre que ha trabajado años en la seguridad pública, ¿comparte esa idea? Bueno, yo diría que es una guerra muy difícil de ganar, muy difícil de ganar. Hay, primero, una cantidad de recursos económicos y financieros detrás del narcotráfico enorme, una capacidad de logística muy grande, pero sí es una guerra que se tiene que enfrentar. Yo quiero decir muy claramente que sí es un asunto de policía, no es solo un asunto de policía, pero sí es también un asunto de policía. Y los estados tienen que asumir esa responsabilidad y asumirla con fortaleza, ¿verdad? Ahí también podemos entrar a discutir las debilidades de nuestras policías, pero es un esfuerzo que hay que hacer y la dimensión transnacional no se puede perder, como el hecho de que sin inteligencia transnacional, ahí sí que para estos países esta es una guerra totalmente perdida. O sea, se necesita inteligencia transnacional de los Estados Unidos, de Colombia, de México, de países que tienen mucho más capacidad de inteligencia. Sí, pero yo quisiera volver al tema de la política, puesto que la inteligencia no funciona por su cuenta. La inteligencia tiene una relación con la política directa, con los gobiernos, con las autoridades. Y hay organizaciones internacionales como la OEA, por ejemplo, donde se debaten miles de temas y de repente se acalora tanto la cosa que están dispuestos a expulsar a un país o a causar a otro, etc. Hay tanto apasionamiento en los temas del narcotráfico y el crimen, que son un peligro latente, el mismo apasionamiento por lo menos que hay cuando se trata de condenar a otros países por una política determinada, o el tema se ignora realmente
en toda su verdadera dimensión. Mire, yo le diría que, y se lo digo con mucho pesar, que lamentablemente el calor de los políticos, la atención de los políticos está donde los medios de comunicación ponen el foco. Lamentablemente el tema del crimen organizado es un tema recidivante, pero que va y viene, es un poco de marea alta y marea baja. Y cuando la marea está alta, los políticos están hablando de este tema, pero cuando está baja no. Y eso depende de dónde están los medios de comunicación, insisto, poniendo atención. Yo pienso que hay que ir variando el lenguaje. En la Asamblea General de la OEA que celebramos en Guatemala, donde yo tuve la posibilidad de representar al país a finales del 2014, se hizo precisamente alrededor del tema de las drogas un replanteo que sirvió para la discusión después de Naciones Unidas, digamos, como un marco teórico el que había planteado, digamos, el sistema interamericano, y en donde, entre otras cosas, solicitaba que no viéramos esto como un enfoque guerrerista, porque si no la guerra sí está perdida, porque nosotros no podemos igualar los recursos disponibles del crimen organizado. Y ahí yo no hablo de otros países, hablo del propio. Si usted se da cuenta, y para retomar su pregunta anterior, ¿están los políticos conscientes del problema? No, no lo están, sin duda no lo están. Y vea que no lo han estado tampoco en otros países, que aquí estamos de alguna manera ceremoniando o homenajeando, como México y Colombia. México no fue hasta la muerte de Colosio. Colombia no fue hasta la muerte de Luis Carlos Galán, que realmente despertó, digamos, y puso atención al problema y lo convirtió en la causa célebre, como decía antes, en los 90s. Yo espero que en Costa Rica no tengamos, y en la región centroamericana, que llegar a esos puntos de fondo para realmente esto sea el foco de atención más importante desde el punto de vista de política pública, claro, con inclusión social, con todos los temas que venimos hablando. Y se lo digo por qué. Costa Rica, en el presupuesto público se incluyen tan pocos recursos que nosotros contamos con un solo fiscal para el crimen organizado en todo el país. ¿Usted entiende lo grave que es esto? Un solo fiscal con algún recurso humano inmediato. Usted cuenta con una policía de control de drogas con muy poco recurso disponible, con muy pocos agentes en las zonas regionales, que hay que ir cambiando también incluso el discurso, porque ya hoy no es tan aceptado hablar internacionalmente incluso de guerra contra el crimen organizado. Y déjeme contarle por qué. Porque cuando usted concentra todo, digamos, en el brazo armado del Estado, que es el que ciertamente desde el punto de vista constitucional y derechos humanos monopoliza la fuerza física, la violencia, legítima al menos. Bueno, cuando usted solo recurre a eso, usted lo que está diciendo es que usted tenía una delantera que falló, para usar un término futbolista, un medio campo que falló, una defensa, y la policía es como el portero, y si usted deja al portero jugar contra los otros 11 jugadores y retira el resto de líneas, usted está jodido. Aquí hay que hablar de educación para hablar de prevención, de inversión social y por supuesto de oportunidades de empleo. Note usted que en el informe más importante en Costa Rica, que es el Estado de la Nación, la preocupación central del costarricense es el desempleo, y la segunda y bastante más abajo la seguridad. Bueno, usted podría sumarlas, porque al final lo llevan los dos al mismo recurso, que es de lo que estamos hablando. Sin duda. Don Francisco nos hablaba hace poco del tema de la concentración de la riqueza y la corrupción. La corrupción es una acusación que se le hace a los políticos en América Latina, en todas las naciones de la región. ¿Hay alguna relación también entre política y corrupción como resultado del actuar del narcotráfico? ¿Hasta qué punto eso es un peligro hoy día? El peligro es enorme. Lo que pasa es que es un peligro opaco. Es muy difícil poder adentrarse si no se tiene una inteligencia gubernamental e internacional bien estructurada en cómo es que son y se llevan a cabo las líneas de contacto y las líneas de influencia. El tema de la corrupción es evidente. Hay países como Honduras y países como Guatemala que la corrupción ha sido tan gigantesca y tan clara y tan evidente que han tenido que recurrir a Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos solicitando se integren comisiones especiales con investigadores, con juristas de otros países para reforzar la acción de un ministerio público o de la misma policía de control de drogas. Porque el tema de la corrupción, si esos organismos que vienen de afuera y financiados un poco por afuera, pero que tienen un escudo, bandera de Naciones Unidas, bandera de la OEA, no están por encima de, digamos, golpes de corrupción, pues los organismos del Estado están claramente incorporados en la planilla del capital que el narcotráfico necesita para todo esto. Por ejemplo,
¿Cómo es posible que en Centroamérica, aquí mismo en Costa Rica, avionetas aterricen permanentemente en campos, en fincas privadas que tienen pequeños aeropuertos sin que se sepa? De vez en cuando, yo diría, y esto con cierta risa, la fuerza pública captura avionetas, pero porque se han estrellado o porque se les acaba el combustible en tierra, o llegan porque tienen un soplo y el avión pasa y huye. Bueno, pero eso es por casualidad, no porque haya realmente una inteligencia a fondo. Y el tema de la corrupción es un tema muy delicado, porque el tema de la corrupción no solo es con los políticos, también es con los medios de comunicación. Uno no sabe realmente si hay periodistas que reciben alguna ayuda, entre comillas, financiera, y entonces sacan del foco de la atención pública el tema del narcotráfico y el tema de la violencia. A mí me extraña que en varios países donde hay periódicos y medios de comunicación dedicados al amarillismo, a las páginas que le chorrea la gota de sangre, que las tenemos en todo Centroamérica, bueno, la prensa seria no haya elevado a nivel de rango superior el problema que estamos comentando acá en su programa, que es el problema de la violencia y el narcotráfico. Y la prensa tiene un papel fundamental en el aumento de las violencias, debería tenerlo en la contención del tema de la violencia, pero en Centroamérica eso no está funcionando así. ¿Qué peligro corre la democracia también, de la incipiente democracia centroamericana, si se sigue expandiendo estas organizaciones del crimen organizado y si continúa la violencia? Hay gente que dice que a los políticos les sirve tener a la gente, digamos, sin educación para que menos gente pueda votar por ellos y ellos sigan en el poder. Sin embargo, pienso que eso en realidad es un efecto boomerang, porque si bien es cierto, la democracia se destruye, la credibilidad en los sistemas partidarios, en los sistemas políticos, pues simplemente va en decadencia. Actualmente la gente no cree que los políticos sean la forma o la herramienta correcta para resolver los problemas nacionales. Lo que pasa es que no hemos trascendido a la otra parte, que es entender que el nuevo contrato social implica también una participación del individuo bastante activa, que cada individuo tiene que organizarse en su comunidad, que la seguridad también es un tema de las comunidades que también tienen que participar organizándose para resolver sus problemas locales, y entonces estamos como en esa transición y de momento lo que hay es un vacío que es llenado por un montón de otros elementos como el tema de las organizaciones de narcotráfico que van a un lugar y ofrecen cierta estabilidad económica. Inclusive aquí, pegándolo con el tema de la corrupción, entra el tema de la narcoeconomía, es decir, hasta qué punto a algunos políticos o a algunas organizaciones legitimadas socialmente les interesa la narcoeconomía porque de alguna forma genera empleo, genera construcciones, genera cierta estabilidad, cierta percepción de crecimiento económico, pero en realidad es simplemente economías que están lavando dinero. ¿Hasta qué punto, don Fernando, la situación de los organismos de seguridad es de debilidad total? Esto solo se puede enfrentar, volviendo a la responsabilidad de la policía, si usted incluye la fuerza pública como un todo, o sea, en la parte que hay en el mar, en la parte que hay en el aire, o sea, la sección de vigilancia aérea, enfocada en esa dirección. Aún así, por ejemplo, el ministro nuestro se queja de que tenemos solamente 11.500 policías. Esa es la realidad. Pero falta hacer un esfuerzo dentro de esa visión integral, porque si usted le suma a esos 11.500 policías, por ejemplo, un proyecto de ley que está en la Asamblea, y volviendo al tema de que los diputados y los políticos no le dan importancia, ahí está el proyecto de ley. Si usted a esos 11.500 policías le suma 1.000 de tránsito, ya va por 12.500, le suma 2.000 policías, no policías, guardas de seguridad que hay en las escuelas y colegios de todo el país, que con un poco de entrenamiento podrían ser un auxiliar de la fuerza pública y encargarse del control directo ahí en las escuelas y colegios cuando llegan los narcos y las bandas estas a envenenar a nuestros muchachos y a nuestros jóvenes. Si le suma las policías municipales, aquí las policías municipales andan por la libre. Es decir, si usted los pone dentro de un solo contexto, y podría multiplicar la capacidad de respuesta del Estado en esa dimensión estrictamente policial y mejorar la capacidad, digamos, en la lucha contra el narcotráfico. Ahora,
Yo estoy convencido, y es mi experiencia al frente del Ministerio de Seguridad, y es en lo que estamos coincidiendo todos aquí, que eso no es suficiente. Ni aquí, ni lo fue en México, ni lo fue en Colombia, ni lo va a hacer en ninguna parte, a menos que hayan políticas sociales. Vea, en una de estas barriadas puede ser más importante, marginales, más que poner una caseta de policía, que puede ser muy importante, poner una caseta de policía, poner un multideportivo, hacer un alumbrado público, pavimentar la calle, pavimentar las aceras, poner un centro comunal. Hay muchos factores en la lucha contra el narcotráfico, y eso es lo que hay que hacer. ¿Verdad? La misma prensa puede ayudar, el sector privado puede ayudar. Esto no se gana si no es con organización de las comunidades también. Exactamente, don Fernando, pero eso no se hace. Tiene usted toda la razón. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta, y falta desde hace muchos años. Y entre tanto, el problema sigue aumentando, claro, sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Por qué no se hace? Esa es la cuestión central. ¿Por qué los responsables de estas políticas no las han tomado en cuenta y no las toman en cuenta ahora? ¿Hacia dónde conduce eso? ¿Hacia dónde nos va a llevar en América Latina? Y más concretamente aquí en Centroamérica, donde grupos narcotraficantes y de crimen organizado controlan ya espacios enormes y tienen libertad total y recursos y armas de todo tipo para seguir imponiendo esta política. Estando tan atrasados en esta realidad, ¿por qué no actúan los gobiernos con otra perspectiva y por qué la política no actúa entre las regiones? No, mira, hay una enorme hipocresía en la lucha contra el crimen organizado. Y entonces está el error de los que dicen que es solo un problema de política pública, es solo un problema de seguridad pública. Ni lo uno ni lo otro, son las dos cosas y mucho más. Déjeme decirle, ¿usted sabe quiénes son los que están detrás del cartel de Chicago, del cartel de Detroit o de Filadelfia, de Los Ángeles? No lo sabemos, pero usted sabe muy bien quiénes están detrás del cartel de los soles en Venezuela, o del cartel de Cali, o en su momento el cartel de Medellín, o ahora el cartel de Tijuana o el cartel de Sinaloa. ¿Por qué? ¿Por qué si en realidad el dinero del narcotráfico se lava en las grandes urbes de los países de las potencias? No es aquí. Lo que pasa es que la guerra sí no la mandan a liberar acá. Entonces yo recuerdo aquella pancarta cuando usted entraba a Bogotá y algunas ciudades grandes en Colombia que le decían Plan Colombia, 2 puntos, Estados Unidos pone las balas, Colombia pone los muertos. Entonces yo dudo mucho que nosotros tengamos que ir nada más a un enfoque que me parece errado también en esta administración, y lo sugería bien don Fernando, de más policías y más policías, porque eso es poner al portero a jugar todo el partido en todas las líneas. Eso es un gran error y no tenemos los recursos para hacerlo porque ni siquiera tenemos ejército, y por más buena que sea nuestra policía de control de drogas, es absolutamente incipiente. No tenemos ni siquiera aquí todavía jueces especializados en crimen organizado, que yo vengo diciendo desde los 90 que deberíamos tener una jurisdicción plena que aborde el tema de crimen organizado, porque son delitos sumamente complejos. No estamos abordando entonces como manda, porque esto no es invención de nadie ya. La Convención de Palermo y la Convención de Mérida son los dos referentes internacionales que reúnen el conocimiento acumulado y la decisión política en el tema del crimen organizado. Y el primer punto que mandan a señalar es la lucha financiera, porque si usted estrangula financieramente, no solo se ahorra mucha sangre, muchos muertos de los dos lados, porque hay que decir que el narcotráfico también se vale de muchachos sin oportunidades. Son jóvenes en el fondo, también ciudadanos, no son enemigos. Así es. Son ciudadanos que hay que reincorporar a la sociedad. Entonces, esos también son muertos que no queremos. Tampoco queremos los muertos de nuestros policías, de los soldados en el país que los tiene. Pero entonces la lucha aquí debía ser financiera. Cuando la droga toca puerto en Estados Unidos, se multiplica hasta en un 2000% la ganancia de lo que le paga al narcotraficante, que es el dinero que se viene a lavar para abajo. Pero esa multiplicación al 2000% está pasando en las grandes capitales, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. Y cada vez que alguien compra esa droga, lo que está es abonando a todo ese derramamiento de sangre en la región. Entonces, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sincerar el debate, hay que convertirlo en una causa célebre, hay que estudiarlo a fondo y hay que darnos cuenta que no es un tema solo de seguridad, de más policías, de más fiscales, de más armas, sino también de un tema de geopolítica, en donde los países tienen que actuar conjuntamente. El Triángulo del Norte de alguna manera trató de hacerlo. Salvador, Guatemala y Honduras fueron donde el presidente Obama le dijeron: ok, aquí hacemos un enfoque conjunto y ustedes aseguran recursos, o aquí lo que vamos a hacer para evitar el derramamiento de sangre en nuestras capitales es dejar pasar esto para arriba, porque no estamos dispuestos a pelear la guerra aquí solo. La están peleando ustedes en sus calles, en sus grandes urbes, con sus policías jóvenes, en sus escuelas, en sus colegios. Pareciera que no, con la misma energía que se nos está exigiendo a nosotros hacerlo acá. Don Francisco, gracias. Excelente. Gracias. ¿Qué hacemos
en esta situación, si se trata de hablar las cosas de manera clara, es importante, sería una contribución, pero además sería importante también tener visiones. Frente a esta realidad, con su experiencia, ¿qué es lo que debería hacer un país como Costa Rica? ¿Cuáles son las medidas que habría que tomar, más allá de lo policial, evidentemente, para tratar de salvar a estos jóvenes que caen una y otra vez víctimas de la violencia y para que los países, como decía Pablo, no sigan colocando los muertos? Déjeme hacer un pequeñísimo señalamiento aparte de la sugerencia que me acaba de hacer. Las elecciones en los Estados Unidos acaban de suceder y yo estoy tremendamente preocupado en múltiples dimensiones de cuál va a ser las nuevas políticas del nuevo presidente de los Estados Unidos, y además hay un nubarrón enorme de lo que va a suceder con el tema de la lucha contra el narcotráfico en América Central, en América Latina, en el mundo entero, además de todos los otros, lugares oscuros que esta decisión del pueblo norteamericano está provocando. Yo me temo que ese es un elemento que ojalá en los próximos meses quede resuelto, porque si no, América Central y el Caribe va a recibir un golpe muy fuerte también en este tema. Pero entrando ya a sus preguntas, a sus comentarios, yo le diría que varias cosas. En primer lugar, el tema de la violencia, no únicamente el tema del narcotráfico. El tema de la violencia debería ser colocado por todos los partidos políticos de cara a las elecciones, y en el caso de Costa Rica vamos a tener elecciones prácticamente de aquí un poquito más de un año, si es que no tenemos segunda ronda, pero en todo caso ese debería ser un tema focal de los partidos políticos que este gobierno puede implementar con un trabajo fuerte con los medios de comunicación y la sensibilidad. Yo creo que aquí hasta las iglesias deberían ser llamadas a participar en este problema, porque son las iglesias, son los curas los que ven cómo se desgrana esta juventud, cómo de pronto alguien que han conocido está preso o ha sido asesinado. Pero además de eso, yo le diría que hay que diseñar programas pedagógicos, educativos en los colegios, con los niños, con los padres de familia, con los muchachas y las muchachas en los colegios y en las universidades. Hay que diseñar un gran programa que pudiera convertirse en una especie de chaleco de fuerza, de resistencia contra la presencia, no solo del narcotráfico, sino del uso y el tratamiento de aquellos que necesitan tratamiento, que están incorporados al consumo de las drogas, porque eso ha sido una consecuencia que no hemos mencionado tampoco. Antes la droga pasaba y se quedaba poca, ahora se queda bastante de lo que pasa, pero además antes se pagaba con dinero los trabajos de protección o de transporte de la droga hacia el norte. Ahora se paga con la misma droga, con lo cual tienen que colocar esa droga y venderla a nuestras juventudes, a nuestra gente. Entonces eso implica una especie de toma de conciencia nacional de que el problema es muy serio, que si no hacemos algo, no solo de políticas públicas, sino de participación de la ciudadanía, con la responsabilidad de elevar la conciencia de la ciudadanía en este problema, tenemos la pelea perdida. ¿Esa es una tarea imposible, hacer ese trabajo que señala don Francisco? No es imposible, pero es un tema de prioridades. Es decir, ¿cómo está viendo el gobierno local el tema de la mano con el gobierno central? Si hay un divorcio entre la forma en la que cada cantón percibe su seguridad versus lo que el gobierno tiene planteado, ahí hay un problema de desarticulación muy seria, porque al final quienes están consumiendo la droga o quienes están muriendo es gente que vive en las comunidades. Entonces debería ser un trabajo conjunto, pero además también es un tema de conversación. La gente en las casas no está hablando de estos temas. La gente en las casas no está enseñándole a sus hijos a tomar las decisiones correctas para no ser arrastrados por la curiosidad o por la presión de sus amigos a consumir drogas, porque ese es como el elemento más micro de todo este tema. La decisión de los adolescentes, inclusive de los niños, de consumir drogas, ya sea porque el tío lo hace, el amigo lo presiona, porque está de moda, por ejemplo, todos los canábicos que están haciendo el movimiento para legalizar la comercialización de la marihuana, yo le llamo la democratización del consumo, del acceso al consumo, porque la idea es que se pueda encontrar marihuana en cualquier parte donde quiera ir a comprarlo. Y eso uno diría,
alguien muy progresista diría, bueno, pero es que yo tengo derecho a consumir marihuana. Claro, lo tiene, pero el tema es la consecuencia. Cuando el muchacho consume todos los días, ya se hace adicto. Y las posibilidades de que caigan otras drogas es enorme, porque ya no satisface su deseo de diversión. Entonces, los niños de 13 años están consumiendo marihuana. Se está conversando eso en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los hogares. Se está tomando la orientación correcta para decirle a la gente todos los peligros que esto conlleva y dimensionarlo al tema internacional, porque también hay otro elemento que entra en juego, la narcocultura. Es bonito eso que nos pintan las narconovelas de ser poderoso, tener muchas mujeres, tener mucho dinero, poder imponer la voluntad, ese poder duro, esa masculinidad reforzada por medio de las armas y el control de las drogas. Todo eso está atacando a la sociedad de una manera insospechada, porque simplemente se ve como una diversión, se ve como algo que es parte de los valores internacionales que trae la multiculturalidad, pero el gobierno tampoco tiene tantos recursos como para entrarle a todos los temas, va a priorizar algunos temas y normalmente la priorización es la contención del crimen, que es la última consecuencia de un montón de causas. Podemos partir de la base, don Fernando, de que estamos frente a una situación muy crítica. Es lo que yo saco de esta conversación con ustedes, teniendo en cuenta los datos crudos, duros de la penetración del narcotráfico y el crimen, los asesinatos que tienen lugar en todos los países, también aquí en Costa Rica, cada vez más jóvenes mueren en esta situación. ¿Y cuál sería la urgencia que usted pondría entre los temas que hay que tratar, al tema de la seguridad, al tema del narcotráfico, pero sobre todo también al tema de la defensa de los jóvenes? Mire, en los términos que aquí se ha hablado, que yo creo que hay una gran coincidencia, transformar esto en una política pública de Estado, en un enfoque con un enfoque integral, hacer muchas cosas, muchas cosas, pero coordinadas, para que sean coherentes, enfrentar el problema como una prioridad nacional, como un gran esfuerzo de todos, no solo del Estado o de la policía en lo que lo compete, sino de todas las instituciones y de la sociedad, como lo ha dicho muy bien Francisco. Pero déjeme decirle una cosa, solo para poner en perspectiva la dificultad con esto. La seguridad social de este país, que es la mejor de América Latina, pero por lejos el sistema de seguridad social que tiene Costa Rica. De América toda. Y de América toda. No acepta que el problema de las adicciones es una enfermedad. No la acepta. Pero eso se puede cambiar. Bueno, pues claro que hay que cambiarlo. Los políticos deberían Los hacerlo políticos también. tendrían que cambiarlo, comenzando por eso. Si los adictos están en una situación de enfermedad, es un problema también de salud. Y de abandono. Y de abandono. De exclusión. Bueno, la seguridad social de este país no acepta eso. Y las razones, yo cuando era ministro fui a hablar con el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y me dice, es que si abrimos los hospitales y las clínicas, no sé qué vamos a poder hacer, es un problema financiero. Pero ¿cómo va a ser un problema financiero cuando este es el tema central que está despedazando a nuestras juventudes? Por ahí hay que comenzar por muchas cosas, pero en una visión integral, coherente, con política pública. Incluso yo le diría algo, coordinada desde la Casa Presidencial, generando, a mí me gusta mucho como habla Francisco, generando un gran movimiento nacional, o como dice Michelle, emociones, apoyo, respaldo. Entonces, es solamente un problema de policía y la policía paga todos los días los platos rotos en la gran prensa de este país. Entonces, cuando yo digo, no, si esto no es solo un problema de policía, por favor, esto es un problema integral. Y por lo tanto hay que tomarlo de esa manera y al mismo tiempo con mucha urgencia, porque estamos siendo sobrepasados en todas partes. Así es. Si seguimos siendo sobrepasados, si continúa esto y continúa la violencia, Pablo, estas incipientes democracias corren un peligro gravísimo. Y uno se podría preguntar, ¿vamos camino en Centroamérica hacia la creación de narcoestados si los políticos no actúan con la celeridad que se necesita? Claro, porque usted está teniendo ya hoy una gran incidencia
y en Costa Rica lo que pasa es que no la hemos visto, pero porque no estamos registrando bien los flujos de dinero, por ejemplo, en las campañas políticas. Pero estamos a esto de que pase lo que está pasando en México, que definitivamente usted tiene la narcopolítica y acá ya usted tiene jueces infiltrados y pagados y corrompidos por el narcotráfico en zonas complicadas, fiscales, agentes del OIJ, policías, entonces ya estamos penetrados. Es muy difícil pensar que una campaña política no esté entrando dinero cuando el mismo Tribunal de Elecciones dice que no es capaz de fiscalizar y no tiene los recursos para fiscalizar debidamente el dinero que ahí está entrando y de dónde viene. Déjeme decirle nada más esto. Yo me preocuparía por lo que viene en el siguiente sentido. Fíjese usted que nosotros tenemos tan poco análisis interno, tan poca inteligencia, ahora que don Fernando lo decía, inteligencia a nivel político, pero también a nivel policial, y tan poca valentía para asumir los retos que son nuestros y que no nos los tienen que venir a venir desde afuera. Costa Rica no está pensando, ni está haciendo Centroamérica, está pensando a dónde van a ir a parar las armas de las FARC ahora que se desmovilizan, siendo que la región precisamente donde ellos se desmovilizan queda en frontera con Venezuela. Eso va a venir a parar a Centroamérica indefectiblemente y nosotros no estamos poniendo un pie. Nuestros presidentes van a Cartagena, saludan, dicen adelante la paz en Colombia, pero no estamos tampoco incidiendo por otro lado a través de nuestra Cancillería, de nuestro Ministerio de Seguridad, decir, bueno señores, tenemos preocupación en esto, ustedes se han asegurado de que eso no llegue a nosotros porque no tenemos cómo controlarlo porque tenemos fronteras abiertas, así que ese desarme tiene que ser un desarme ordenado, registrado, porque estamos hablando de muchas armas y de alta denominación. Por otro lado, lo que decía don Francisco es hasta dónde la política norteamericana con Donald Trump no va a volver a ciertos paradigmas próximos a la Guerra Fría en donde se nos obligue, porque esa es la lógica, se nos obligue, digamos, a entrar en una guerra abierta y olvidarnos del tema financiero, que es un muy buen negocio, entre otros sectores, para el sector inmobiliario, del que viene el señor Donald Trump, para el tema de inversión extranjera y balancear la escasez de liquidez en muchos de nuestros países. Esos son temas que no nos van a decir desde afuera, pero que si nosotros no tenemos la valentía de plantarnos como Estado y de que nuestros jerarcas se adelanten en el análisis, acá lo que vamos a ver es un río de sangre por nuestras calles y una política totalmente cooptada. Yo creo que vamos hacia eso porque la academia no está viendo este tema como prioridad, las televisoras, los periódicos criollos tampoco lo están viendo, por eso yo agradezco mucho este esfuerzo que, bueno, no por casualidad viene la televisión estatal, de la Deutsche Welle y de la CINAR, pero estos debates yo le digo que son bastante atípicos en nuestro medio también. Sin duda alguna vivimos una situación muy difícil en toda la región, en toda América Latina, y sin duda alguna esto repercute a nivel internacional. Se espera que los latinoamericanos entendamos cuál es la realidad que estamos viviendo, hacia dónde vamos si seguimos con esta pasividad, porque la situación es bastante grave. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.